Obras Seguro. Seguimos en la Tucumana de mañana. 9:16 Gaby. Hay datos del último censo que cambian el panorama con respecto a las ciudades con mayor población. Sí, tal cual. Estaba mirando justamente eso. Veía que Tafí Viejo ahora es la segunda ciudad más poblada de la provincia de Tucumán. Después de San Miguel de Tucumán. Por supuesto, claro. Después de San Miguel de Tucumán, que, bueno, por supuesto sigue liderando con 598.835 habitantes. Datos oficiales del último censo que se realizó en el año 2020. Fue 2021. Sí. 2021 fue el censo. Perdón, 2022, porque la pandemia había extendido. Sí, un 2022. Poco. 2022, sí. 598.835 habitantes le dan el liderazgo a San Miguel de Tucumán con la ciudad más poblada de la provincia, por supuesto. Casi y digamos, 600.000 la sorpresa, digo, porque no estaba en esta posición en el censo anterior, la lleva Tafí Viejo, que la verdad que ha crecido notoriamente, ostensiblemente, se ve cuando uno anda por las calles de Tafí Viejo cuánto ha crecido esa ciudad, que hoy tiene 85.548 habitantes, desplazando de la segunda ubicación a Yerba Buena, que hoy es la tercera, con 82.129 habitantes, dejando en tercer lugar a la banda de Río Salí con 77.669 habitantes, y en cuarta ubicación a Las Talitas, con 68.368 habitantes, pero 69.586. Ahí muy cerquita de Las Talitas está Alderete, con 68.368. Y poquito más atrás Concepción. Sí, 57.000. Que es la primera de, si uno mira todas estas otras ciudades grandes de la provincia, son del cono urbano de alguna manera, no del Gran San Miguel de Tucumán, a excepción de Concepción, que sí está un poco más alejada, con 57.000 habitantes, casi 58.000. Así que la verdad, estos son nuevos datos. Sorprende lo de Tafí Viejo, que históricamente ha sido una ciudad muy importante en nuestra provincia, por supuesto, pero que hace rato había sido desplazada incluso de las primeras 3, e incluso por momentos estuvo fuera de las primeras 5, y que actualmente es la segunda ciudad más poblada de Tucumán. Probablemente tenga que ver esto en muchos sentidos con un desplazamiento de habitantes de San Miguel de Tucumán hacia los alrededores. Lomas de Tafí, por ejemplo, entra dentro de lo que es el municipio de Tafí Viejo, un barrio gigantesco que en los últimos 10 años se ha ido poblando, que no sé si está totalmente poblado, pero que sí en su mayoría ya. Entonces, de alguna manera, eso ha sumado, uno ve las construcciones de los countries en Tafí Viejo, de otro tipo de barrios nuevos. Bueno, la zona de Villa Carmela, que también entra dentro de lo que es, creo, el municipio de Tafí Viejo, ha crecido muchísimo, y se refleja en datos oficiales, donde hoy Tafí Viejo es la ciudad más poblada de todo Tucumán, sacando, por supuesto, a la capital, a San Miguel de Tucumán, que todavía sigue liderando y va a seguir liderando por muchos años, porque la diferencia es mucha. De hecho, si uno mira, Ana, la provincia de Tucumán no tiene ninguna ciudad que supere o que alcance ni siquiera los 100.000 habitantes fuera de San Miguel de Tucumán. Ninguna, ¿no? En general es algo que se repite en la mayoría de las provincias argentinas. Hay pocas provincias argentinas que tengan ciudades que no sean la principal, que no sean la más grande, que tengan más de 100.000 habitantes. Sí lo tiene Santa Fe, por ejemplo, que tiene a Rosario y a la ciudad de Santa Fe. No sé si Rafaela toca los 100.000 habitantes. Córdoba lo tiene con Río Cuarto, ¿no? Pero después la mayoría de las provincias argentinas, estamos hablando de las dos más pobladas, por supuesto Buenos Aires, que tiene a La Plata, a Mar del Plata, Bahía Blanca, Tandil, sí son ciudades de más de 100.000 habitantes, pero en general la mayoría de las provincias argentinas tienen una sola ciudad que supera los 100.000 habitantes, en general, ¿no? Y en Tucumán pasa eso también. Bueno, ya quedó muy cerca, porque 85.000 me dijiste, sí, ¿no? Seguramente para el próximo censo, probablemente más de una, ¿no? Yerba Buena ha crecido muchísimo también. Lo que pasa es que Yerba Buena tiene un estancamiento lógico de una ciudad que empieza un poco a saturarse. Exacto. Porque, bueno, ha crecido
una barbaridad desde los 90 para acá, ¿no? Bueno, y seguimos hablando de este tema, del crecimiento significativo que ha tenido la ciudad del Limón y que se ha transformado en el segundo municipio más poblado de Tucumán, de acuerdo a los datos del último censo. Por eso estamos con Javier Noguera, ex intendente de Tafí Viejo, actual legislador provincial. ¿Cómo le va, Javier? Un gusto saludarlo. Gabriel y Ana de la Tucumana, buen día. ¿Qué tal, Ana? Gabriel, muy buenos días a la audiencia, muchas gracias por la oportunidad de comunicarme. Bueno, justamente, ¿nos escucha bien, Javier? Sí, perfectamente. Perfecto. Muy bien. Javier, bueno, estábamos justamente compartiendo con la gente datos del último censo del 2022 y esto que es una novedad para muchos que, de acuerdo a los números, Tafí Viejo se ha convertido en el segundo municipio más poblado de Tucumán, desplazando hacia Yerbabuena. Bueno, así es, la verdad que para nosotros también ha sido una gran sorpresa. Sorpresa, sí. ¿No? Porque desde el último censo hasta la fecha no teníamos el reporte de la envergadura de nuestra ciudad. Y bueno, sospechábamos probablemente que Yerbabuena o la banda de Río Salí sean poblaciones más numerosas, pero bueno, como les decía, nos ha sorprendido gratamente, ¿no? O sea, el primer municipio del interior en términos poblacionales. Por supuesto, una gran responsabilidad, digamos, para todos nosotros y, bueno, al mismo tiempo una alegría, ¿no? Porque sabernos en ese sentido, digamos, ya por el censo oficial, la población más numerosa del interior nos parece también muy positivo. ¿A qué piensa usted que se debe esto? El crecimiento tan significativo en estos últimos años. Bueno, hay un fenómeno muy comprobable que se ha venido dando al menos en los últimos 50 años, ¿no? De migración tanto de vecinos del este tucumano como de la capital hacia el oeste, ¿no? Hacia ciudades como la nuestra, Yerbabuena, Lule, que han ido y seguimos durante todos estos años recibiendo nuevos habitantes. Yo creo que se debe a las mejores condiciones de vida que tienen estas poblaciones, el clima, el agua, los servicios. En definitiva, creo que a eso se debe, ¿no? Y nos hace en ese sentido mucho más responsable desde el punto de vista del uso del suelo. Nosotros en ese sentido venimos insistiendo en la necesidad de delimitar de manera clara el área metropolitana del Gran San Miguel de Tucumán, del cual formamos parte 6 municipios, la capital y al menos 12 comunas rurales, ¿no? Que integramos ya un ejido urbano consolidado donde habita el 70% de la población tucumana en general, ¿no? Y dentro de ese conglomerado urbano lo que se está observando es una migración de los vecinos del este hacia el oeste, que de alguna forma hay que ir deteniendo, es decir, de alguna forma hay que parando la expansión geográfica territorial de los barrios en nuestras zonas, tratando de densificar las edificaciones de tal suerte, digamos, de que el factor de ocupación de suelo sea mayor y se aprovechen mejor los servicios y al mismo tiempo también, por supuesto, se brinden mejores condiciones de vida en el este tucumano para que esos vecinos no tengan que desplazar su vida directamente hacia nuestra zona, ¿no? En ese sentido creemos que al este tucumano le hace falta, por supuesto, mucha más infraestructura. Hoy surcan el Salí solamente 2 puentes, deberíamos tener mucho más, seguramente un tren elevado, universidades, infraestructura, hacia municipios como la banda de Río Salí, Alderete, que consoliden su población ahí,
que hagan también que se expanda, y al mismo tiempo de tener mega emprendimientos como los de Loma de Tafí, Manantial 1, Manantial 2, que vienen a ocupar, como decía recién, el pedemonte tucumano en busca de mejores condiciones de suelo. Sin embargo, ese suelo son tierras del pan llevar, es decir, son tierras de las más fértiles que hay en nuestro país, y por supuesto de las más fértiles que hay en nuestra provincia, y con las cuales podríamos y podemos, y en la mayoría de los casos estamos haciendo alimentos que no deberíamos de dejar de hacer. Así que no son tierras para urbanizar, en nuestro criterio. Las tierras para urbanizar están en el este. Así que bueno, esas son las razones, creo yo, que han hecho que la población de Tafí Viejo haya cambiado significativamente desde la década del 90, donde teníamos, imagínense, 25.000 habitantes, a hoy ya 85.000 habitantes, ¿no? Sí, eso veía justamente, vertiginoso. Legislador, justamente veía que entre el censo del 91 y el 2001, Tafí Viejo solo subió 3.000 habitantes, ¿no? Aumentaron 3.000 habitantes desde, creo que acaba de haber 35.000 a 38.000. Y ahora el aumento es de mucho más, superior al 100%, desde el 2000, perdón, claro, desde el 2010 al 2021 es del 100% y un poco más el aumento. Usted explicaba ahí esa costumbre o ese éxodo de los tucumanos de ir poblando hacia afuera de la capital y hacia el lado oeste, hacia cerca del cerro. Pero creo que no debe ser solamente la única explicación, solamente esa, teniendo en cuenta que Tafí Viejo había sufrido justamente un estancamiento después del cierre de los ferrocarriles, era una de las ciudades que se había quedado mucho con respecto a las otras en el crecimiento poblacional, ¿no? Tucumán viene creciendo hace mucho tiempo, pero Tafí Viejo se había quedado mucho. Así es, sin duda. Y sin duda también son muchos otros los factores que han hecho crecer la población, pero en términos generales son eso, ¿no? Las mejores condiciones de vida, la accesibilidad a servicios básicos, ¿no? La salud, la educación, el agua, la calidad del agua, los servicios básicos en general, el precio del suelo. Bueno, son muchos los factores que han hecho elegible nuestra ciudad como destino para vivir, lo cual nos pone, la verdad, muy contentos, y vanidosamente uno podría decir también que durante la gestión de uno las condiciones de la ciudad han mejorado y que eso ha hecho más atractiva también como destino la ciudad. Sí, son muchos los elementos que han contribuido, pero en términos generales esta migración viene observándose ya en el Gran San Miguel de Tucumán al menos hace 50 años. Y es preocupante porque la población se está volcando sobre la única zona de reserva que tiene nuestro Gran San Miguel de Tucumán y la provincia de Tucumán, que es la Sierra de la Yungla. Que lo ideal, por supuesto, siempre es preservarlo de la contaminación, pero preservarlo también del daño humano, y en consecuencia las poblaciones nuestras tienen que ayornarse en ese sentido al respeto de el capital que tenemos y que preservar, que tiene que ver fundamentalmente, digamos, con esta zona de reserva, que como sabemos no solamente conserva al menos una veintena de mamíferos sino también descubrimientos que aún no han sido logrados todavía desde el punto de vista de los recursos biotecnológicos que tiene en nuestra sierra. Así que imagínense ustedes, si no tenemos que preservarlo, cuidarlo, bueno, lamentablemente lo que estamos viendo es que esa migración se está produciendo de manera muy anárquica, y que sí es obligación nuestra, de los políticos que estamos en la zona, de preservarla, de hacer que las poblaciones se vayan densificando, como decía recién, así que no se sigan expandiendo geográficamente en el territorio, de tal suerte que se haga un aprovechamiento integral de los servicios que ya están instalados en las ciudades. Esto mismo que digo para Tafí Viejo aplica para Yerbabuena, pero también para
Seville Redondo, para San Pablo, para todo el pedemonte urbanizado que en este momento está amplificando el Gran San Miguel de Tucumán, y que hemos visto también en los últimos años como esta mancha multiforme ha ido expandiéndose hacia el Cadillal también, claro, con nuevos sí. emprendimientos inmobiliarios que demandan servicios de todo tipo, ¿no? Es decir, de bomberos voluntarios hasta agua, luz, escuelas, y que en definitiva son propósitos para los que el Estado no ha previsionado absolutamente nada. En consecuencia, antes de que se desarrollen ese tipo de emprendimiento, el Estado debería intervenir en el uso del suelo, con la creación de un área metropolitana que tenga un control más estricto de estas migraciones de población, que claro, en definitiva terminan también afectando la calidad de vida de todos, ¿no? Sí, lo charlamos en un momento, Javier, esta propuesta de un consorcio metropolitano. Yo quería consultarle, a propósito de este tema, del crecimiento que ha tenido Tafí Viejo, lo que esto puede implicar en números, en coparticipación, y esto viene a colación también con la propuesta del gobernador de Jaldo, de una reforma de la Constitución. ¿Cuál es su postura, Javier? Sí, por supuesto, comparto plenamente la posición del gobernador de reforma a la Constitución. Sí. Me parece que nuestra Constitución ha quedado añeja ya en muchos aspectos, pero fundamentalmente en este, ¿no? En el tema que vos mencionás, Ana, el tema Sí. de la coparticipación y de la distribución de los fondos. Claro. Nuestra ciudad debería ser privilegiada en ese sentido, y claramente no lo es. Es decir, los fondos siguen adjudicándose lamentablemente de manera discrecional, y hay criterios absolutamente observables de buenas prácticas legislativas que tienen que ver con la distribución de los fondos coparticipables. La provincia de Tucumán tiene una ley de coparticipación que, comparada con las legislaciones provinciales de nuestro país, es lejos la más retrógrada, la que todavía mantiene variables fijas con respecto, digamos, a la asignación de recursos. En términos generales, las buenas prácticas en materia legislativa con respecto a la asignación de estos recursos tienen que ver con criterios precisamente de lo que estamos hablando, criterios poblacionales. Sí, sí, sí. Se asiste a las poblaciones más numerosas, se asiste a los municipios, gobiernos locales que tienen que hacerse cargo de servicios que les corresponden a la provincia o a la nación, y en consecuencia se pagan esos servicios por parte de la provincia. Eso por supuesto no ocurre en la nuestra. Es decir, hay muchas variables que le quitan discrecionalidad, le quitan discrecionalidad a este tipo de decisiones que están legisladas, ¿no? Hay, en mi caso, en mi entender, dos legislaciones muy concretas. Me refiero a la provincia de Buenos Aires, a la provincia de Córdoba, que han avanzado sobre estos tópicos. Es decir, entender que la coparticipación tiene que distribuirse conforme a criterios objetivos, no discrecionales. Javier, ante este panorama que estamos viviendo, yo quería preguntarle ¿qué balance hace usted? Está en un poder legislativo en la provincia, también cercano a la realidad que estamos viviendo todos. ¿Se puede hacer un balance de estos, no son primeros meses de gestión, ya estos meses de Javier Milei, el impacto en Tucumán justamente de esta política de gobierno? Bueno, yo tengo una visión realmente muy negativa con respecto a la gestión de Javier Milei y su impacto en nuestra provincia, como en todas las provincias argentinas. Creo que lo que Milei pretende, este nuevo experimento social, ya ha sido ensayado en nuestro país en al menos 3 oportunidades, incluso con la misma gente que está
está en este momento ensayando este experimento social económico. Creo que el destino es el fracaso. No veo, no la veo, como dirían los libertarios. Sí. No veo que haya un horizonte de realización o de libertad como pregona Milei y sus seguidores. Sinceramente veo todo lo contrario. Veo que si un gobierno peronista hubiese timbiado el oro de las reservas del Banco Central, o hubiese aplicado la censura abierta de la manera en que la está aplicando Javier Milei, no solamente a los reporteros que van o están acreditados en la Casa Rosada, sino en términos generales la vehemencia y brutalidad con la que censura las opiniones de periodistas a través de su cuenta de Twitter, bueno, hubiese sido realmente un escándalo. Acá, al parecer, hay un nivel de tolerancia muy alto para este energúmeno de presidente que tenemos, ¿no? Es decir, bueno, sí. La realidad es una sola e irá marcando la agenda política argentina. Sinceramente creo que, como decía recién, sí. No solamente los lineamientos políticos, sino las personas que están ejerciendo hoy los cargos de mayor responsabilidad en el Estado, ya la hemos probado, ya han fracasado, y hasta acá, todos los días lo que recibimos del gobierno nacional son malas noticias desde el punto de vista político, desde el punto de vista social y también desde el punto de vista económico, financiero, y con respecto fundamentalmente también a las expectativas del gobierno, el país, a la proyección económica que tiene. Bueno, el escenario es malo. También consultarle, Javier, sobre la situación del peronismo, porque estamos hablando de un contexto a nivel nacional, pero también ¿cómo lo ve el peronismo, un referente de esta fuerza política, también de cara a lo que se viene? Próximamente habrá renovación de bancas el próximo año. Bueno, nadie puede negar que más allá de las críticas que le pueda hacer a Milei, no tenga que reconocer que su fenómeno es disruptivo en términos políticos sociales y que ha impactado no solamente en nuestra sociedad, que lo ha erigido como su presidente, y en consecuencia, digamos, el análisis va más allá de la cuestión político-económica, ¿no? Sino tiene un profundo contenido social, y que ha impactado no solamente en nuestra sociedad, sino también en la conformación de los partidos políticos. Yo diría que ha no solamente sacudido, sino desorientado a muchos, propios y extraños, con respecto a la singularidad del personaje de Milei, al cual no subestimo desde ningún punto de vista, más bien lo que trato de hacer es ponerlo en su lugar. Y en consecuencia, hoy no aparecen con claridad emergentes nacionales, ¿no? Uno podría decir, bueno, dentro del peronismo tenemos figuras como Axel Kicillof o el gobernador de la provincia de Córdoba, ¿no? Martín Yarlora, que son emergentes con cierta voluntad y tenacidad, digamos, en sus programas, y que son verdaderos políticos fuera de serie también, y que son ofertas electorales, pero hasta el momento no aparecen de manera consistente. Es muy difícil imaginar un panorama a las elecciones del año que viene, me refiero desde el punto de vista de cómo se va a nacionalizar la elección, quiénes van a ser los candidatos. Me parece que el día a día de la política económica también condiciona ese horizonte, ¿no? Se hace muy difícil, no solamente para nosotros, sino también para los libertarios, hoy generar un esquema, más allá de que, por supuesto, uno siempre trata de aproximarse a un escenario deseable en cada uno de los espacios, pero, insisto, es muy difícil hoy imaginar ese paradigma.
Legislador, usted, digamos, recién hablaba de un fenómeno sociológico que podría explicar de alguna manera el triunfo de alguien que 1 año y medio, 2 años antes de ser presidente casi no era conocido por la mayoría de los argentinos, que sin embargo lo han votado masivamente cuando llegó el momento. Entre esos los habitantes de Tafí Viejo, que usted conoce muy bien y muy de cerca. Cuando usted pudo conversar, seguramente no le habrán faltado ocasiones para hacerlo. ¿Qué ha percibido, qué ha logrado registrar en cuanto a las motivaciones justamente para elegir a Javier Milei como presidente de la nada misma al máximo cargo político en la Argentina, ¿no? Así es. Bueno, forma parte no solamente de un fenómeno local, me refiero a mi ciudad o a Tucumán, donde también ganó Milei en segunda vuelta, ¿no? Sino creo que forma parte de un humor de época y que afecta fundamentalmente a todas las democracias liberales hoy en el mundo, y creo que tiene que ver también con eso, con la falta de respuesta de las democracias liberales, es decir, de los gobiernos nacionales nuestros, que no han podido dar respuesta a las expectativas de sus votantes. Me refiero no solamente al gobierno de Alberto y Cristina, sino al anterior de Mauricio Macri. Sí, la frustración colectiva ha llevado a que se vote de la manera que se ha votado, ¿no? Anteriormente la CLO sostenía que las sociedades no se suicidan, que este tipo de candidatos, propuestas extremistas no llegaban nunca al gobierno. Bueno, hoy estamos viendo que no solamente nos pasa a nosotros, sino ha pasado en Brasil, ha pasado en los Estados Unidos, pasa en algunos países europeos, y creo sinceramente que lo vamos a ver con más frecuencia todavía en el mundo, a fenómenos como el de Milei. Mientras la democracia liberal, el modelo en que nosotros hemos estructurado nuestra forma de gobierno, no dé respuesta a las expectativas de la gente, y bueno, lamentablemente van a seguir surgiendo experimentos sociales como lo de Milei, ¿no? Así que en ese sentido, quienes hoy estamos en la oposición tenemos una enorme responsabilidad, en el sentido no solamente de llevar una oferta política, de liderazgo serio, y que vaya en la solución a resolver los problemas, sino que efectivamente los resuelva. Y en ese sentido veo, y soy escéptico, digamos, veo muchas dificultades. Javier, le agradezco mucho este tiempo que se ha dado para charlar con nosotros aquí en la Tucumana. Próximamente lo esperamos aquí en el piso también para continuar charlando. Con mucho gusto, Ana, Gabriel, a disposición. Muy buena jornada para ustedes, para la audiencia, y muchas gracias nuevamente por la oportunidad de comunicar. Muchas gracias, hasta luego, Javier. Hasta luego. Legislador provincial, ex intendente de la ciudad de Tafí Viejo, Javier Noguera. Varios puntos. Por un lado, el impacto, su mirada al crecimiento poblacional de Tafí Viejo, que la convierte en el segundo municipio más poblado de Tucumán. ¿Qué es lo que implica? Habló de la reforma constitucional, porque es importante, estamos hablando de coparticipación, y otros temas que luego lo vamos a tener en nuestro diario en el Tucumano en un ratito. Así es, me quedé pensando un poco en esto del censo, después lo miramos. Dale. La que menos creció es San Miguel de Tucumán. ¿En serio? Bueno, es lo que Noguera decía. Y hay como una especie de saturación de la capital. Entonces mucha gente va a las ciudades cercanas. Muy bien. Bueno, luego volvemos con este tema, porque a las 9:45, momento de la música en la Tucumana. La mejor música, ¿dónde está? En la Tucumanidad de Hecha Radio. Ya venimos.